Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda charla de Fisiología Aplicada Veterinaria. Hoy, para mí todo un gusto y un honor poder presentar a ustedes a la maestra en ciencias, María de la Asunción Soto Álvarez, a quien le agradezco profundamente su entusiasmo, su apoyo, su participación. La maestra María de la Asunción Soto Álvarez es bióloga con especialidad en biología de la reproducción por la Universidad Autónoma Metropolitana, es maestra en psicobiología por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es candidata a doctor en ciencias biológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha trabajado y publicado diversos artículos con un especial enfoque en estudios sobre hormonas, conducta reproductiva. También ha realizado trabajos referentes al estrés, especialmente en el lobo mexicano y en murciélagos. Tiene una amplia experiencia dictando cátedra en la UAM durante algunos años y tiene también experiencia y participación en el programa binacional de conservación del lobo mexicano. Entonces, maestra, muchísimas gracias por su asistencia y pues la cámara y el micrófono es todo suyo para deleitarnos con su presentación. Muchas gracias, Roberto. Bueno, como dijo ya Roberto, agradezco, primero que nada agradezco la invitación. Realmente, pues conozco la UAP, pero conozco la parte que está en la capital de Puebla, las dos, la que está en el jardín viendo los volcanes y el edificio Carolino también lo conozco, he estado ahí y siempre hablo con las personas de que esta es una muy buena universidad. Creo que sí es una muy buena universidad y creo que lo ha demostrado alumnos que han venido de ahí, como Roberto, ¿verdad? No es porque me haya invitado aquí, pero sí fue un buen alumno de maestría. Muchas gracias por invitarme, ¿sí? Yo les voy a platicar de la biología reproductiva en mamíferos silvestres. Como dijo Roberto, tengo más experiencia en cánidos, en lobos. Hice un trabajo de cuantificación de hormonas en murciélagos, pero realmente mi conocimiento va sobre los cánidos, ¿sí? Y sobre la reproducción, por supuesto. ¿Qué es la reproducción? Primero voy a hablar un poquito de la fisiología de la reproducción. Algunos ya lo conocen, sobre todo veterinarios ya la conocen, pero voy a puntualizar en puntos muy detallados que quizás sí les pueda ayudar. Primero, pues qué es lo que incluye la reproducción. Nosotros, los estudiosos del tema, empezamos a tomarla en cuenta desde la diferenciación y el desarrollo de los órganos reproductores en la etapa embrionaria, la producción y la liberación de los gametos, la conducta reproductiva, muy importante, la fecundación, la gestación e incluimos también el cuidado parental, ¿sí? El tema de reproducción, ¿sí? Primero decirles que la conducta reproductiva depende de las hormonas esteroides sexuales, el cortejo, el apareamiento y la mayoría de las conductas agresivas que vamos a ver en el curso de la presentación, que se incrementan en la época reproductiva, las agresiones para defender a la pareja, para defender el territorio, etcétera. Vamos a ver que el cuidado parental depende también de hormonas, no solo la conducta reproductiva, sino el cuidado parental, y depende principalmente de la prolactina. Entonces vamos a empezar con la formación de los órganos reproductores. En la etapa embrionaria tenemos que definir que hay un sexo genético, o sea, la determinación de este sexo depende de los cromosomas sexuales y se va a dar desde el momento de la fertilización, ¿sí? Los embriones machos, especialmente en mamíferos, durante la etapa embrionaria están expuestos a hormonas prenatales. Entonces, estas hormonas en la etapa embrionaria van a provocar diferencias en el cuerpo, el desarrollo de receptores en el cerebro y las pautas conductuales para que el cerebro las entienda van a ser por las hormonas en la etapa embrionaria. Una pequeña explicación que durante las primeras etapas de la gestación, los fetos de ambos sexos solo se diferencian por los cromosomas. En el macho se presentan en todos los mamíferos cromosoma XY, los cromosomas sexuales. Y el cromosoma Y, que no tienen las hembras, porque las hembras son XX igual en todos los mamíferos, el cromosoma Y tiene un gen que se llama SRI. Esto
para simplificar, es un factor determinante testicular, que es el gen C. El factor determinante testicular va a hacer que las gónadas se diferencien a testículos. En el cromosoma X de la hembra hay otro que tiene dos cromosomas X. Hay un gen DAX1 y ese va a determinar el desarrollo de los ovarios en el embrión. Esto es de reciente descubrimiento. Antes se pensaba que la ausencia de hormonas femeninas era lo que provocaba que fueran ovarios, pero no, ahora resulta que el gen DAX1 es el que determina el desarrollo de los ovarios y es antagonista del gen de los machos, del gen SRI. Volvemos a las hormonas gonadales. Tienen, esto no se habla mucho, pero es muy interesante, tienen en la etapa embrionaria unos efectos organizadores, hay quienes dicen efectos organizacionales, que son durante la etapa embrionaria, que es lo que les decía yo, el desarrollo de los órganos sexuales y el desarrollo de receptores a hormonas sexuales en el cerebro. Esto es muy, muy importante. Y luego vienen los efectos activadores, pero estos son a partir de la pubertad. Esto sucede en la etapa embrionaria. Una vez que nacen las crías, se deja de secretar hormonas esteroides sexuales. Ya no van a tener nada de secreción. Y después, en la pubertad, regresa la secreción de hormonas gonadales y es cuando se va a dar la reproducción, es cuando los mamíferos jóvenes, o sea, que a partir de la pubertad, ya van a poder empezar a reproducirse. Entonces, en la etapa embrionaria se desarrollan nada más los caracteres sexuales primarios, son las gónadas, los órganos sexuales internos y los genitales externos. En la pubertad se van a presentar los caracteres sexuales secundarios. Aquí este tema es un poco difícil de decir en todos los mamíferos, ¿sí? Porque tendríamos que ver si hablamos de primates, si hablamos de cánidos, si hablamos de equinos. Bueno, en general sinteticé que los caracteres sexuales secundarios es el crecimiento de las glándulas mamarias. Las hembras en general tienen mayor cantidad de grasa dentro de los músculos y los machos tienen mayor desarrollo muscular sin grasa. Estos son los caracteres sexuales comunes en todos los mamíferos. Ahora vamos a hablar de cómo funcionan las hormonas, cómo se secretan las hormonas y cómo se forman los gametos. Tenemos una estructura en el cerebro que se llama diencéfalo. El diencéfalo está debajo del o adentro del telencéfalo, muy importante, ya bien desarrollado en los mamíferos. Desde los roedores hay telencéfalo. Digo, pobres roedores, los vi como inferiores, pero sí, lo tienen todavía muy lisa la corteza, pero tienen telencéfalo. Debajo del telencéfalo, el telencéfalo envuelve al diencéfalo. Y el diencéfalo nos va a incluir una estructura muy importante que se llama hipotálamo. Esta estructura es básica para la reproducción, ¿sí? En todas las especies. El hipotálamo está formado por núcleos, que son estos, muchos núcleos hipotalámicos. Luego aquí termina el sistema nervioso central, aquí termina el encéfalo, en esta parte, que es la parte tuberal, y se conecta a una glándula endocrina que se llama hipófisis o pituitaria. Aquí tenemos que en el área preóptica anterior y en el núcleo arcuato del hipotálamo ventromedial se van a producir unas hormonas, unos factores que son los factores liberadores de las gonadotrofinas, es decir, los factores que van a inducir la síntesis y secreción de la hormona folículo estimulante y de la hormona luteinizante por la hipófisis anterior. Esta flecha está mal porque debía de ir aquí. Entonces, aquí en la hipófisis anterior se van a sintetizar y secretar la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Está la hormona folículo estimulante, viene al ovario y empieza a provocar que el folículo primario se empiece a crecer, se empiece a desarrollar y ya que llega a la madurez, va a informar con el estradiol a la pituitaria, esto es un mecanismo de retroalimentación, le avisa y entonces la pituitaria va a secretar la hormona luteinizante que va a provocar la ovulación y entonces ya se va a provocar el cuerpo lúteo que va a sintetizar y secretar progesterona, más estradiol. Esto es un ovario de una hembra de mamífero. Entonces aquí tenemos los folículos con los que nacen. Se ha visto que nacen con todos los folículos primarios, o sea, no van a sintetizar o formar folículos a los 5 años de edad o en la pubertad, bueno, depende de qué especie estamos hablando, sino
que ya nacen con todos sus folículos, como 400 folículos se calcula. Y entonces estos folículos van a ir madurando, van a ir creciendo. Algunos degeneran en el camino y no van a desarrollarse más, no pasa nada, quedan cicatrices en el ovario, pero otros sí se forman folículo secundario. Puede ser uno, puede ser varios, también de qué especie estemos hablando. Una vez que el folículo madura, se forma este antro, se forman estas células de la granulosa que van a alimentar al óvulo que está dentro del folículo, y las células de la teca van a secretar estrógenos. Ahí es donde nos vamos a meternos ya en conducta, ya vamos, no se desesperen. Hasta que ya maduro totalmente el folículo, tiene aquí el óvulo, el ovocito, ya maduro, alimentado por estas células de la granulosa, va a llegar la LH, como dije, la hormona luteinizante, va a romper el folículo y va a provocar la ovulación. ¿Sí? Aquí sale, este es el ovocito expulsado. ¿Qué sucede con este folículo que se rompió? Se va a convertir en un cuerpo lúteo que va a secretar progesterona. Importantísima la progesterona. En algunas especies también está involucrada en la conducta reproductiva. Todas va a preparar el útero para la gestación, para la implantación del huevo y la gestación. Y si sí hay gestación, va a sostenerla esta progesterona. Hay folículos, queda un cuerpo hemorrágico y luego viene esto de cuerpo lúteo, ¿de acuerdo? Cuando el cuerpo lúteo ya degenera, porque ya no es necesario que esté secretando progesterona, se convierte en este cuerpo albicans. Y estas son cicatrices de folículos atrésicos, y esta es otra cicatriz del cuerpo albicans. En el macho, el hipotálamo también produce las hormonas liberadoras de las LH y de la FSH, y entonces va a provocar que la hipófisis mande estas dos hormonas. La hormona luteinizante va a ir a las células intersticiales o células de Leydig para que se secrete la testosterona. Y la folículo estimulante en el macho va a ir a dar a los túbulos seminíferos para inducir la espermatogénesis. Aquí hay unas células de Sertoli que van a alimentar a los espermatozoides. Entonces en las hembras, las gonadotrofinas, la folículo estimulante provoca la maduración de los folículos, la ovulación, la LH, y la producción de hormonas esteroides sexuales, estrógenos y progesterona en el ovario. En los machos, las gonadotrofinas van a inducir la espermatogénesis y la producción de andrógenos, hormonas sexuales. Estas son las fórmulas de las hormonas sexuales, no las vamos a detallar, solo que es importante saber que a partir del colesterol se forman todos los esteroides, tanto los sexuales como los adrenales, ¿sí? Aquí está el estradiol, testosterona, progesterona, y hay otra vía que se separa para hacer el cortisol, hormona del estrés. Tenemos a los estrógenos, ya. Van a ayudar en la diferenciación morfológica y los caracteres sexuales, y muy importantes para la conducta sexual. Los andrógenos, importantísimos para la conducta sexual, para la diferenciación morfológica de los caracteres sexuales secundarios y la conducta agresiva. Tanto en machos como en hembras, en la época reproductiva se incrementa la conducta agresiva. Entonces, los ciclos reproductivos femeninos constan de una fase folicular en mamíferos, aclaro, que es el tiempo, como dije, que la folículo estimulante induce el desarrollo del folículo, y luego la luteinizante va a inducir la ovulación. Los ciclos reproductivos es fase folicular en mamíferos y fase lútea en mamíferos, porque son vivíparos, somos vivíparos los mamíferos. La fase en la que se forma el cuerpo lúteo se llama fase lútea. La duración de estas fases varía mucho de qué especie estemos hablando, si estamos hablando de un roedor o si estamos hablando de una hembra de mono rhesus o si estamos hablando de una loba, ¿sí? Varía la duración. La progesterona, como les dije, prepara el útero para la implantación del huevo fertilizado y va a sostener la gestación. Las fases del ciclo reproductivo se han descrito en todas las hembras de mamíferos silvestres. Como primero está el proestro. Proestro quiere decir antes del estro. ¿Qué sucede en esta etapa? Aquí se va a iniciar la secreción de los estrógenos y es cuando se lleva a cabo el cortejo. Durante el proestro, la hembra va a estar atractiva al macho, va en una etapa que le llaman atractividad, que es la hembra está atractiva al macho, porque ya ella empieza a tener secreción de estrógenos, entonces empieza a dejar
olores que el macho la va siguiendo y va olfateando los genitales, pero la hembra no está receptiva. El macho la corteja, empieza el cortejo del macho y la hembra se dice que está proceptiva cuando ella hace ciertas conductas como respondiendo al cortejo del macho, ¿sí? El macho inicia el cortejo y la hembra responde al cortejo, ¿sí? Esto sucede durante la etapa del proestro. Como les decía, la duración varía muchísimo. Hay especies que el proestro dura unos días y hay especies que dura hasta 6 semanas entre los mamíferos. Luego del proestro viene el estro. El estro es cuando se va a presentar la ovulación, las hembras van a ser receptivas al macho. Ahí las hembras ya van a permitir que el macho copule con ellas, el macho que ellas seleccionaron, o los machos si son poliandrias, que ellos seleccionan, que todos los machos que la hembra escoja. Después del estro, que también la duración varía muchísimo. Después del estro tenemos el diestro. Hay quienes le llaman metaestro. Bueno, el diestro, la progesterona está muy elevada y aquí es cuando se vaya a llevar a cabo la fertilización y la implantación del huevo. Y aquí es la fase lútea en el diestro. En las hembras de mamíferos silvestres tenemos dos tipos, las monoéstricas y las poliéstricas. Las monoéstricas solo tienen un ciclo ovulatorio en la estación reproductiva, es decir, casi siempre son estacionales, solo se reproducen una vez al año o quizás 2 veces al año. Y esto lo podemos ver en los cánidos, por ejemplo, en los coyotes, el lobo, los perros incluso, pero como tengo que hablar de silvestres. Nada más ovulan una sola vez en todo el ciclo, en toda la estación ovulatoria. Así como ven que hay cánidos que están en peligro de extinción, pues solo ovulan una vez y solo tienen una oportunidad de quedar gestantes en esta ovulación. En los cérvidos se ha encontrado el venado corzo, que también que son monoéstricas, y muchos murciélagos son monoéstricos, solo ovulan una vez, una sola ovulación. Y las hembras poliéstricas, que es la mayoría de las hembras de los mamíferos, tienen ciclos sucesivos de estro y ovulación. Puede ser en una sola estación del año, pero en esa estación del año tienen varias ovulaciones. Otras tienen ovulaciones durante todo el año. ¿Sí? Hay de todo en los mamíferos. Y hablando de la ovulación, tenemos dos tipos de ovulación. Las de liberación espontánea, que son las que normalmente hablamos de ellas, que ovulan como resultado de los cambios cíclicos en las concentraciones de las hormonas, pero tenemos algunas especies que la ovulación es inducida. Si ustedes oyen hablar de ovulación refleja, pues también es lo mismo que la inducida. Es cuando la cópula estimula la liberación de los óvulos. Y las hembras no van a ovular si no tienen apareamiento con un macho, ¿de acuerdo? Un estímulo, digamos. Estuve haciendo el trabajo de conseguir las citas de ovulación inducida, de quiénes, y hasta el momento conseguí estas especies. En los felinos tenemos el ocelote, tigrillo, el guepardo, que no hay en México, los tigres, el caracal tampoco hay en México, ninguno de estos, el jaguar, que sí hay en México, pero el jaguar tiene la característica que a veces tiene ovulación espontánea y a veces tiene ovulación inducida, y no se sabe por qué. Y algunos gatos domésticos. En los mustélidos tenemos al hurón, al mink americano, la comadreja, el glotón, el hurón de patas negras, que sí tenemos en el norte de México, el turón de la estepa, la nutria de mar, y en los prosiónidos, el mapache común, que sí tenemos en México. ¿Por qué les estoy aclarando? Porque la mayor parte de los estudios son en mamíferos que no tenemos en México, tristemente. Si es por falta de recursos aquí en la investigación, entonces aclaro en los que sí se sabe, ¿no? Los cánidos tienen ovulación inducida en la zorra isleña, que está en la isla California de Estados Unidos, y el lobo de crin sudamericano, que en realidad es un zorro, pero lo llaman lobo de crin. De los ungulados, la llama y la alpaca son de ovulación inducida. En los lagomorfos, la corneja y la liebre, muchas liebres de México y del mundo. Y en los insectívoros tenemos a las musarañas y el topo. Y en los roedores, ardillas de tierra y ardillas de las palmas y ratones de campo, los peromiscos, ¿ok? Que sí hay muchos en México. Estos animales. Bueno, pasamos de la ovulación inducida, que por cierto no se sabe por qué razón presentan ovulación inducida las hembras. Hay muchas teorías.
se ha pensado que está relacionada eh, con la paternidad, la monopolización de la paternidad por parte del macho, pero pues ya se probó que no. Entonces es un misterio realmente por qué existen especies con ovulación inducida. A lo mejor a ustedes se les puede ocurrir alguna idea o sepan alguna idea, pero en general los artículos dicen que no se sabe por qué. Lo que sí es que está relacionada con una estimulación muy intensa por parte del macho para provocar la ovulación. De hecho, se dice que, por ejemplo, el apareamiento en los felinos es un apareamiento muy intenso, ¿sí? Por parte del macho hacia la hembra, le muerde el cuello, hace muchas cosas y estimula fuertemente el canal vaginal, etcétera. Entonces, eso provoca la ovulación inducida en las gatas, ¿ok? Bueno, en muchos felinos, como ya vimos. Bueno, luego tenemos otra característica reproductiva importante en los mamíferos, que es la pseudogestación o pseudoembarazo. La pseudogestación, todos que están aquí y han estudiado veterinaria o están estudiando veterinaria, habrán oído de que las perras domésticas dicen que tienen embarazo psicológico. En realidad este término, bueno, está mal empleado, no es psicológico, la psicología solo se da en las mujeres, ¿verdad? Sino es una pseudogestación, es decir, las hembras entran en un estado igual al de la gestación en cuanto a las concentraciones hormonales, pero sin tener embriones, sin haber tenido ninguna gestación, ¿sí? Es una falsa gestación. Ok, bueno. Y tiene su objetivo, eso sí tiene su objetivo en la sobrevivencia de las especies. Se ha visto en muchos, por ejemplo, en los bustélidos, aquí tenemos la comadreja, aquí tenemos el hurón de patas negras, se presenta después de apareamientos infértiles en los mustélidos. Sí hubo apareamiento, pero no hubo fecundación, ¿sí? Y entonces ellas entran en pseudogestación como si hubieran sido fecundadas y los niveles elevados de hormonas quedan suficientemente altos todo el tiempo de lo que hubiera durado una gestación normal en estas especies. Entonces es muy curioso porque quedan en pseudogestación. Finalmente, fisiológicamente, sí quedaron gestantes, pero sin fecundación, no hay embriones, ¿ok? Ese es el caso de mustélidos. En el lince ibérico, que este animal es real, lo pelean mucho los españoles por estudiarlo, encontraron que también tiene pseudogestación después de apareamientos infértiles. O a veces, después de una ovulación espontánea, porque este no es de ovulación inducida, después de una ovulación espontánea, queda con los niveles hormonales de la progesterona elevada, así todo el tiempo durante un periodo semejante a la gestación real. No se sabe, pero es un tiempo largo, el tiempo que le queda a la progesterona elevada. Es el único lince en el que se ha reportado. Pero quiero aclarar que en el lince que tenemos aquí en México, en la zona de Puebla y de Oaxaca, por ejemplo, no se ha estudiado. Bueno, tienen ahí un punto para trabajarlo, ¿sí? Algunos linces que sí tienen gestación, después pues, nacen las crías bien y resulta que el cuerpo lúteo permanece, es un cuerpo lúteo persistente y entonces, porque no se dio la luteólisis completa, o sea, la ruptura del cuerpo lúteo, y la progesterona se sigue produciendo y a veces he encontrado que hasta un año y esto es como un anticonceptivo porque como la progesterona está muy elevada, se inhiba la foliculogénesis, o sea, la formación de nuevos folículos, perdón, la maduración, y estas especies se vuelven monoéstricas, o sea, durante un año no van a tener estro, no van a ovular hasta que termina esta extraña producción de progesterona. Esto también se ha visto en algunos linces euroasiáticos, que es el lince, en el lince ibérico que ya vimos, y en el lince canadiense se ha encontrado. Vuelvo, no se ha estudiado en el lince que hay en México, ¿ok? Bueno. En las hembras de los cánidos, la pseudogestación es obligada. Ellos a fuerzas entran en pseudogestación, ¿sí? Ellos se les forma un cuerpo lúteo persistente sin haber presentado cópula ni nada. Solitos entran en la pseudogestación. Entonces tenemos el caso, por ejemplo, del lobo mexicano, que sí lo hemos estudiado,
y en el coyote también, ¿sí? Estos dos entran en pseudogestación. Bueno, todos los cánidos entran en pseudogestación obligada, pero digamos, nosotros tenemos evidencia de estas dos especies, ¿sí? En el puma, perdón, esta fotografía pertenece a Roberto Parada, bueno, a su tesis de maestría. En el puma, la pseudogestación dura la mitad de lo que dura la gestación, ¿sí? Eso no dura como en los cánidos que vimos o en los mustélidos, digo, en los felinos, perdón, y en los cánidos que dura lo que dura la gestación. En el puma tiene una pseudogestación que dura nada más la mitad de la gestación. No se sabe cómo es que es el mecanismo para que deje de tener la pseudogestación. También dentro de la familia de los osos tenemos, estos también presentan pseudogestación, el oso pardo, el Ursus arctos, el oso malayo, el Arctos malayanus, el oso negro americano, que sí tenemos en México, de hecho esta foto es tomada aquí en México, en el norte, el oso polar, que es el Ursus maritimus, y el panda gigante, ¿sí? El Aurilopoda melanoga. Estos tienen su pseudogestación también, y dura lo mismo que la gestación. Bueno, ¿no hay preguntas hasta aquí? No, bueno. Tenemos también que las especies sociales que viven en grupos, hay muchas, tenemos como los cánidos, las hembras subordinadas no se van a reproducir y tienen el medio hormonal que tienen durante la pseudogestación, les va a inducir la conducta maternal hacia las crías de la hembra dominante. A ver, lo explico. Viven en grupos y solo se reproduce la hembra dominante con el macho dominante, si es la pareja que domina el grupo. Entonces, por imposición, evitan que se reproduzcan las hembras subordinadas, de manera que estas hembras, si hay una, alguien me quiere decir algo. Sí, Sí, maestra, si quieres se la leo. a ver, Es de sí, por Patricia favor. Guadalupe y dice, doctora, disculpe, no entendí entonces cuál es el fin de la pseudogestación. Ah, la pseudogestación, ahí voy al fin. Es así, ahorita hay explicaciones. Digamos, en grupos como los cánidos, las hembras subordinadas no se reproducen. Es imposición de la hembra dominante la que no va a permitir que se reproduzcan, ¿de acuerdo? Entonces, lo que va a hacer, pero como las hembras tienen pseudogestación, tienen las hormonas elevadas como si estuvieran gestantes. Una vez que termina eso, no, no es solo la testosterona, dijo alguien, ¿no? A ver, entonces una vez que termina la pseudogestación y ya nacieron las crías de la hembra dominante, las subordinadas van a ser las ayudantes, digamos, en inglés les llaman las helpers, son las ayudantes, que van a tener conducta maternal hacia las crías de la hembra dominante y van a ayudar en la crianza. En los cánidos son especies sociales que viven en grupos y que son de crianza y cacería compartida, o sea, se ayudan en eso, ¿sí? Entonces, eso es lo que se supone que funciona para ayudar a la hembra dominante. Por ejemplo, en los cánidos se ha encontrado en todos estos, en el dingo, en el zorro rojo, perro salvaje africano, lobo gris y zorra del Ártico. Alguien dijo de la testosterona. La testosterona no está relacionada con la pseudogestación. La testosterona está relacionada con la agresión, ¿sí? Que sube durante la época reproductiva, que en algún momento lo voy a mencionar. ¿Ok? Entonces, como todos estos animales viven en grupo, el perro salvaje africano que está en grupo, esta foto es en un zoológico, obviamente, pero estaba en grupo. Bueno, todos estos viven en grupo, la zorra del Ártico, el chacal, el zorro rojo, el dingo, ¿sí? Todas esas tienen pseudogestación, teniendo perdón, supresión, sí, teniendo las hormonas elevadas, ¿sí? Y tienen la supresión reproductiva, de la que estamos hablando ahorita, están relacionadas y entonces no se reproducen, pero tienen las hormonas de la gestación elevadas en la pseudogestación, que es este caso, supresión reproductiva y pseudogestación, ¿ok? Bueno, tenemos en otras especies que no son cánidos, por ejemplo en el glotón, que es un mustélido, el gulo gulo, no hay en México, solo en zoológicos, en algunos. Se supone que son solitarios, pero en cautiverio sí forman grupos y son grupos con rangos sociales. También hay dominantes y sumisos.
Y aquí también hay supresión reproductiva en las hembras de bajo rango social. Ellas no se van a reproducir, en cambio, los que tienen rango elevado sí se reproducen, ¿ok? Es una curiosidad. Tenemos, aquí no les puse el nombre, bueno, tenemos las hembras de los herpéstidos, que las subordinadas también presentan supresión reproductiva, pero aquí lo curioso es que las hormonas sí se disminuyen durante el estro, o sea, a la hora que viene la ovulación, ellas no secretan hormonas como la hembra dominante, ¿ok? Entonces es una diferencia con las hembras de los cánidos, ¿de acuerdo? Pero también tienen supresión reproductiva, aunque en estas especies se ha encontrado que a veces se escapan del grupo y se aparean con miembros de otro grupo y regresan gestantes, entonces ya la supresión reproductiva terminó ahí, ¿ok? Bueno, una manera de incrementar la sobrevivencia. Bueno, más Maestra, es que, preguntas. perdón, sí, es que la pregunta es, entonces, ¿no es solo la testosterona la que genera la conducta agresiva en los machos durante la época reproductiva? No, sí es la testosterona. En los Y machos solo sí se ella. ha probado. ¿Mm? Y solo la testosterona. Sí, sí, sí. Ok. Ok, y hay otra. Siempre sucede que las hembras que no son dominantes desarrollan una pseudogestación o pueden quedar gestantes aunque sean alfas. A ver, las hembras que quedan gestantes siempre son las dominantes. Ya no se usa el término alfa, pero vamos a dejarlo así. Las hembras alfa son las que quedan gestantes. En estos grupos, en los grupos sociales que hay pareja dominante. Las hembras alfas o las hembras dominantes son las que quedan gestantes con el macho dominante. En primates es distinto. En primates el macho dominante escoge a qué hembras, aunque no sean las dominantes, pueden ser varias, él va a aparearse con ellas, ¿ok? Pero digamos, en cánidos es que viven en grupos. Los felinos son solitarios, entonces no se da todo esto, ¿sí? Se da, como les dije, en cánidos y en herpéstidos y en algunos mustélidos, ¿ok? ¿Quedó claro? Sí, me parece que solo aclaró el punto de que en algunos grupos sociales algunas hembras sumisas sí logran escaparse a otros Ah, grupos, bueno, eso lo dije quedan que gestantes sucedía. y Sí, regresan, ¿no? Al mismo grupo. en los herpéstidos sucede eso. Es una característica que no sucede en los cánidos, por ejemplo. En los cánidos se quedan en el grupo. Ahora, hay que aclarar que los grupos de las manadas de los lobos son manadas familiares, bueno, el lobo mexicano, es lo que se ha estudiado. Entonces, las manadas que hay, los grupos que se forman, por ejemplo, en los pocos que tenemos en vida libre, bueno, los pocos ya son 40, ya vamos de gane. Se han formado grupos y son grupos familiares del padre, la madre, que es el grupo, la pareja dominante, y sus hijos de la camada anterior, sus hijos añeros. En Estados Unidos también se ha observado con el lobo gris. Entonces los hijos se quedan con ellos, cuando nacen, crecen, pasa un año y les llaman añeros. Esos van a ser las hembras, las hembras de esa camada del año anterior van a ser las hembras subordinadas. Esas son las que van a tener supresión reproductiva. Y hay otra cosa, otra explicación importante en eso. No solo que van a ayudar a la mamá en la crianza de la camada del siguiente año, sino que aquí se reduce el peligro de la endogamia, ¿sí? De la consanguinidad. Porque como tienen supresión reproductiva, no se van a pelear con el papá, ¿ok? Porque están suprimidas y van a ayudar en la cría de las camada de ese año. Pero no quiere decir que se van a quedar eternamente cuidando a la camada que nació y a la siguiente camada, sino en condiciones naturales se dispersan estos animales. Después del año y medio, 2 años de edad, se van a buscar otro grupo, otra pareja, ya pareja, y ya se vuelven hembras dominantes en otro grupo, ¿ok? ¿Sí? Nada más es por un año, digamos, o 2 años que se quedan con los papás, ¿ok? Bueno, entonces cuando son grupos familiares, pues sí es muy fácil, porque además, aparte de tener de ayudar en la crianza de los pequeños, a ellas van a evitar la consanguinidad, esta supresión reproductiva. ¿Va? ¿Va? Bueno, Y hay otra pregunta igual de supresión, que es, en el caso de las ratas topo desnudas, he escuchado que la orina de la hembra dominante
contiene hormonas que suprimen la reproducción de las otras hembras. ¿Eso es cierto? No lo sé exactamente en esa especie, pero sí puede haber una, eh, una hormona inhibidora, digamos, una antihormona en algo. No lo veo descabellado, ¿ok? Solo que, bueno, de cada especie pues sí está difícil saberlo, sobre todo en roedores, ¿verdad? Que no son tantos. Pero no lo dudaría yo, habría que buscarlo, ¿no? Sí. Bueno. ¿Algo más? ¿Otra pregunta? No, maestra, ya son todas hasta el momento. Bueno, entonces, además, por ejemplo, este, eh, es importante decir, el costo energético que es para una madre la crianza de sus bebés, de su camada, es un alto costo energético brutal. Por eso las helpers, las que la ayudan en la crianza, van a ayudarla a liberarse un poco de ese alto costo energético porque ella se reparte entre todas, ¿de acuerdo? Y no he dicho una cosa importante, en la pseudogestación, cuando termina en la pseudogestación, también puede dar leche a las crías, las hembras que no tuvieron camada, sino las hembras pseudogestantes. Entonces eso libera un poco a la madre. No es que le den ellas todo el tiempo la leche materna, pero sí pueden ayudarla en algún momento. La ayudan a liberarse un poco de ese altísimo costo energético que es la cría de los cachorros o de los pequeños, ¿de acuerdo? Sí. O sea, la pseudogestación sí tiene mucho más, y la supresión reproductiva tiene mucho más objetivos conocidos que, por supuesto, la ovulación inducida, que por alguna razón existe, no la sabemos, ¿ok? Bueno, luego tenemos otra característica muy importante. Pueden seguir preguntando y regresar al tema anterior, ¿eh? Los retrasos reproductivos. Esto es bien, bien importante en los mamíferos silvestres y es muy poco conocido y muy poco estudiado. Tenemos tres tipos de retrasos reproductivos. Tenemos la fertilización retardada, tenemos la implantación retardada y tenemos el desarrollo embrionario retardado. ¿Ok? Bueno, ¿a qué se refiere la fertilización retardada? Es el tiempo que hay entre que se apareó la pareja, entró el semen, pero no va a poder fertilizar a los óvulos o al óvulo, sino va a quedar almacenado en una parte del tracto reproductivo de la hembra, ¿sí? O bien porque la hembra tarda en ovular, pero guarda el esperma del macho vivo, queda vivo durante el tracto reproductor femenino hasta que ella ovule. Esto, bueno, se da en muchas especies, la fertilización retardada, y se le explica como una forma de selección sexual postcopulatoria, ¿ok? Eh, Primero, ahí se da la competencia espermática, es decir, la hembra puede copular con varios machos y adentro de su tracto los mejores espermatozoides son los que van a poder fecundar al óvulo. Entonces a esto se le llama competencia espermática. Los más aptos genéticamente son los que van a poder fecundar al óvulo. También se dice que es la selección femenina críptica, que selecciona el esperma y que tiene una ovulación selectiva, a lo mejor va a decidir no ovular porque no funcionan los espermatozoides. No es que lo piense, no es que diga no voy a ovular, sino su organismo rechaza ovular para, este, para que no sea fecundado por un mal esperma. Y cuando son muchos machos o varios machos o más de dos, es la competencia espermática también. Y la hembra también escoge cuál espermatozoide es genéticamente mejor para la sobrevivencia de las crías. Luego, bueno, y si hay incompatibilidad genética entre el óvulo y el espermatozoide, entonces por eso es la fertilización retardada para que el organismo de la hembra se dé cuenta de esto, ¿sí? Todo va hacia la sobrevivencia de la camada y la mejor genética que se puede escoger para esta camada, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, por ejemplo, los cánidos, ¿sí? La fertilización retardada se ha descrito en lobos, en perros, y esto les voy a explicar. Cuando el estro dura una semana, Disculpe, hay perdón, una sí, pregunta.
Sí, Indican qué tan frecuente es la fertilización retardada. pues mira, es muy frecuente. Ahorita, por ejemplo, en los cánidos, te estaba diciendo, dura el estro una semana, ¿sí? Entonces, si el apareamiento, la hembra ya está receptiva en el día 1 del estro, pero la hembra ovula el día 10, va a guardarlos, pero ahí solo es un macho, no se parece con muchos. Ahí va a guardar el esperma hasta la ovulación. Y los sobrevivientes de esos espermatozoides van a ovular a los 11 días. Esto es muy común, ¿sí? Porque nunca sabes tú en una hembra de cánido cuándo fue la ovulación, porque dura una semana. Hay una sola ovulación, como ya dijimos, que es monoéstica, y dura una semana el estro. Está receptivo una semana el macho. Entonces, no se sabe cuándo es la ovulación. Y el tiempo que tarde ya en ovular es el tiempo que el espermatozoide va a tardar en fecundar. En eso es donde la hembra pues está evaluando si ese espermatozoide funciona o no, porque también los puede reabsorber y no los va a dejar fecundar, ¿sí? En otras especies también parece ser que es bastante común y bastante frecuente, como en los quirópteros. Les puse unos ejemplos de las familias de quirópteros. Sobre todo me importaba los que sí conozco que están aquí en México, como los Vespertilonidae, como Imiotis, por ejemplo, que son de aquí, murciélagos se encuentran aquí, también en Puebla, por cierto, ¿sí? Y la duración varía muchísimo. Por ejemplo, en los miotis va de 68 a 100 días la duración de la fertilización retardada, porque incluso hay hembras que entran a hibernar después de haberse apareado y guardan el esperma del macho con el que se aparearon toda la hibernación. Si sobrevivió en este esperma, al despertar va a ser la fecundación, ¿ok? Sí, es muy curioso cómo se reproducen los murciélagos, ¿ok? Bueno, y tenemos otras familias, estos, lagomorfos, los Daisuridae también, que son estos animales, ¿sí? Y también tienen la fertilización retardada. En algunos no se sabe la duración, como en los Daisuridae no se sabe la duración, hay muy pocos estudios. Por ejemplo, los lagomorfos, pues sí se sabe que son 30 días. Y bueno, en los murciélagos es en los que más dura, ¿sí? Esto de la fertilización retardada, ¿ok? Preguntan que si la fertilización retardada evita males congénitos. Más bien genéticos, ¿sí? Los congénitos, a mi entender, es cuando durante el desarrollo embrionario hay una falla en el desarrollo, pero no viene genéticamente predeterminada esa falla, ¿ok? Es Y durante también, la... perdón, sí. sí, de acuerdo. Y Ujú. genético sería que ya viene en su código, ¿no? Como Ya tal. viene que sí, que por eso tratan las hembras de seleccionar genéticamente el mejor semen, el mejor espermatozoide, ¿no? ¿Sí? Y preguntan, ¿cuántos días pueden durar los espermas del macho que aún sean viables para las hembras? Aquí está la duración. Aquí tienes la duración, ¿ok? Se va a depender de cada especie, ¿no? Depende de cada especie. Y yo me salté muchos murciélagos, ¿eh? No me puse todos. No me cabían para empezar. Y luego hay Y murciélagos, ¿eh? la última es, ¿a qué se debe la fertilización retardada como tal? ¿Tiene relación con factores ambientales o simplemente le sucede a algunas hembras? Simplemente le sucede a algunas hembras y es parte de la selección sexual. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? ¿Quedó claro? De por sí la Sí, me selección quedó. sexual está descrita desde Darwin, ¿no? Claro, no con tanto detalle porque no había estos estudios, pero ya él explica la selección sexual, ¿no? Entonces, esto es parte de la selección sexual postcopulatoria, porque hay selección sexual precopulatoria, ¿no? ¿Sí? Que es lo que se da mucho en las aves. Bueno, luego tenemos que las hembras, bueno, lo de la competencia espermática es eso, de las hembras con fertilización retardada, copulan con varios machos, almacenan los espermatozoides de todos esos machos y ahí se ve, los machos compiten y el trato reproductor de la hembra descarta a los machos, que no, ya lo dije hace ratito, que no ve viables y
utiliza para la fecundación, ella facilita. Repito, parece que lo digo que es consciente por parte de la hembra, no es consciente, es su mismo organismo, ¿sí? Entonces detecta algo, su tracto reproductor, y algo hace para que reabsorben lo que no es adecuado, ¿sí? Y escogen entonces el mejor esperma y almacenan en el mejor lugar donde está nutrido, donde está capacitándose. Acuérdense que existe una capacitación de los espermatozoides. Simplemente en el eyaculado no van a fecundar, sino tienen que pasar por una capacitación dentro del tracto reproductor femenino. Me preguntarán en la fertilización in vitro, ¿qué hacen? Bueno, los capacitan, ya saben en qué medio poner el esperma después de haberlo obtenido, y los capacitan in vitro, ¿ok? ¿Sí? Esto es todo un proceso bioquímico, ¿ok? Bueno, luego tenemos aquí el retraso en la implantación. Este es súper interesante y creo que está más estudiada. Es a lo que se le conoce como diapausia. ¿Eso qué quiere decir? El óvulo es fecundado por un espermatozoide y empieza la división del óvulo en 2 células. Aquí tengo 4 células, y luego 8, y luego 16, y luego 32, y luego llega a un punto que se llama blastocito, ¿sí? La fase de blastocito, que después de mórula pasa a ser blastocito. Este blastocito, donde ya empieza a formarse las capas, que ectodermo, endodermo y mesodermo, donde se van a formar los órganos del cuerpo, eso ya es embriología pura. Bueno, este blastocito es cuando se implantaría el huevo fecundado, pero ¿qué creen? No se implanta, sino queda suspendido, flotando, auténticamente flotando en el tracto reproductor femenino. Se le dice en un estado de dormancia, o sea, ahí se queda. ¿Y qué pasa? Todas las reacciones bioquímicas para la división celular, etcétera, desaparecen, baja todo y se queda vivo, pero nada más así como está, ¿sí? No hay ninguna reacción bioquímica aquí, no hay división celular, no hay nada, síntesis de proteínas, no hay nada, ni carbohidratos, nada. Y así se mantiene un tiempo, hasta que llega el momento que termina esta diapausia y ya va a ser implantado el huevo. También en murciélagos se da. ¿Quiénes tienen diapausia? Perdón. En los artiodáctilos se ha encontrado en el corzo, ¿sí? Que dura 135 días en ese estado el blastocisto. En los mefítidos de los carnívoros, que son los más estudiados, por cierto, los carnívoros, tenemos el conepatos y los mefitis, ¿ok? Son los zorrillos, ¿ok? Tenemos los mustélidos. En los mustélidos está la foca marina, la nutria de río, la marta, el tejón euroasiático, la comadreja, el mink europeo, el mink americano. Todos estos también tienen diapausa y bastante larga. Nada más vean en la comadreja 240 días, la nutria de río 285 días. Todo ese tiempo va a estar flotando en dormancia el blastocito sin implantarse. En los quirópteros tenemos a los vespertinolidae. Si a alguno de ustedes les interesa, encuentran en Puebla, bueno, en todo el sur de México también. Y tenemos estos vespertino, me cuesta mucho trabajo pronunciarlo. Dura de 10 a 135 días, dependiendo de qué especie. Luego en los cingulados tenemos los armadillos también, de 60 a 120 días. En estos, las musarañas, ¿sí? Los oricidaes, no se sabe cuánto tiempo. Y en los pinípedos, como los fósidos, como la foca cangrejera, va de 48 a 125 días. O sea, es muy, muy largo. ¿De acuerdo? Bueno, hay dos tipos de diapausa. La diapausa facultativa, que es cuando una hembra está lactando y viene una nueva fecundación mientras está lactando, entonces los nuevos embriones van a entrar en diapausa. Esto sucede en los insectívoros, en el ratón, curiosamente, y en los marsupiales. Esto es bien importante. La hembra lacta a un bebé, a un embrión, digo, perdón, a un feto, a un niño, ya nació a su hijo. Y si queda gestante de un nuevo macho, entonces entra en diapausa el nuevo hasta que ella termine de lactar. En los marsupiales es muy común la diapausa. De hecho, las hembras pueden tener 3 etapas de gestación al mismo tiempo, ¿sí? Y entonces dejen diapausa una,
otro lo tiene apenas desarrollándose todavía y está pegado al pezón, nacen antes de tiempo y van por el pelo pegándose al pezón, y tiene otro ya en el marsupio todavía lactando algo. Entonces a uno lo deja en estado de dormancia, los marsupiales. Esta es la de pausa facultativa. Pero tenemos también la de pausa obligada, la que van a pasar por ella sin elección alguna, como los mustéridos, los mefítidos, úrsidos, osos, los murciélagos, bueno, los frugívoros es en los que se ha probado, los cérvidos como el corzo, armadillos, erizos y algunos mamíferos marinos, ya lo dije en la tabla, como los otáridos y fósidos, ¿sí? Ahí es la diapausa obligada y lo tienen un tipo. ¿Para qué funciona la diapausa? Son hipótesis, por supuesto, ya me fui para... ok. Bueno, en unos casos será porque para que cuando las crías nazcan sean alimentadas por la madre y sea el destete, haya los mejores recursos en el medio ambiente. Entonces dejan en diapausa el blastocisto y cuando ven que va a haber mejor verano, no sé, entonces dejan que se implante para que nazca cuando hay más lluvias y más alimento. Y también una función en la que se han abocado mucho a estudiar es la selección sexual postcopulatoria, perdón, puse porto, pero es postcopulatoria, o sea, después de la cópula, ¿sí? Este retraso en la implantación también resulta que las hembras acumulan varios blastocitos, o sea, de distintos papás, y los comparan y reabsorbiendo los embriones que traen genes indeseables o que no tienen mucha posibilidad de sobrevivir cuando nazcan. Entonces ellas tienen que ahorrar muchísima energía, como les dije, hay un gasto energético muy alto. Entonces reabsorben algunos embriones y dejan a los que tienen genes deseables para facilitar la sobrevivencia de, de ese embrión que después van a nacer, ¿sí? Entonces, esa es una explicación, la que más fuerza tiene, que es la selección sexual poscopulatoria para poder reabsorber algunos embriones con genes indeseables. Se dice que la diapausa permite la manipulación femenina de la fertilización, es decir, la elección femenina críptica. Ella misma decide en su cuerpo qué embriones se van a desarrollar, ¿sí? Pero esta diapausa la vamos a relacionar con algo muy curioso que se llama la superfetación. Superfetación es que se juntan varios fetos al mismo tiempo en el tracto reproductor de la hembra. Y esto pues es parte de la diapausa. Entonces, puede resultar dentro del tracto reproductor de la hembra el desarrollo de dos o más crías o embriones con diferente grado de desarrollo, o sea, no necesariamente son del mismo desarrollo, pudo haber sido apareamientos con bastantes días de diferencia. Hubo otra ovulación, eso no se puede dar en las monoéstricas, obviamente. Entonces hubo una ovulación, otra ovulación, y fue fecundada en cada una de las ovulaciones y pueden tener bastante diferencia entre los embriones de edad de fecundación, ¿sí? Esto se ha observado en el tejón europeo, en el mink americano y en la liebre europea. Pero no es porque no existen otros, sino también existen otros. Por ejemplo, en el oso se ha visto que hay superfetación y paternidad múltiple se ha visto en algunos murciélagos, en el tejón europeo y en el oso pardo, negro y polar, en estos tres osos. ¿Qué me refiero con eso? Bueno, se ha encontrado, por ejemplo, que algunos de estos animales, sobre todo estos, que han tenido desde el tejón y los osos, han tenido dos o tres crías de distinto papá, pero sí han nacido esas crías, ¿sí? Entonces esto también se le da una explicación que así protegen a sus crías, por ejemplo en los osos, que los osos son, en la conducta terrible que luego pueden tener, que si una hembra tiene una cría y él llega y mata a esa cría, pero si la hembra se apareó con ese oso y el oso quizás es el padre de una de las crías que nacieron, no las va a matar. Entonces, las hembras protegen a sus crías apareándose con varios osos distintos, bueno, de la misma especie, obviamente, la especie que queramos, si es oso negro
¿no? Por ejemplo, se ha visto en el oso pardo esto comúnmente. Los osos pardos no matan a las crías de la hembra con la que se aparearon, pero sí matan a la cría de la hembra con la que no se aparearon. Entonces, una protección a sus crías, ¿de acuerdo? Bueno, entonces esto, pues siempre se asocia con la diapausa, porque si tienen varias crías de distinto papá, de todas maneras estuvieron en dormancia hasta que unificaron el parto. En los murciélagos y el tejón, al parecer puede haber partos con días de diferencia, dos partos de días de diferencia, ¿sí? Y otros en el mismo día con estas especies. ¿Hasta aquí pregunta? ¿Mm? Sí, preguntan que en qué parte del aparato reproductor de la hembra puede guardarse el semen de los machos para que pueda darse la fertilización retardada. El semen de los machos se guarda desde las trompas, ¿sí? Porque de hecho la fecundación normalmente es en las trompas, ¿ok? ¿Ok? Oviducto se le llama también en el oviducto, el esperma. El, perdón, el, la diapausa, que es el blastocisto, es en el útero, pero no está implantado, nomás está flotando ahí en el útero. Pero el esperma es en el oviducto, o trompas, ¿ok? Que es lo mismo, ¿sí? Gracias, maestra. Ok. Bueno, los Yo tengo últimos... una pregunta. Sí, dime. Entonces, ¿cuál es el periodo o el tiempo o la vida media que el espermatozoide puede ser conservado o preservado? Aquí está. Ah, no, espérame. Aquí está. El tiempo medio depende de qué especie estemos hablando, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Esto responde a tu pregunta? Sí, gracias. Ah, ok. Maestra, y una pregunta. Sí. ¿Qué, qué determina o en qué porcentaje tiene peso como tal, por ejemplo, el esperma o el aparato reproductor para esta duración? No sé si me explico en la pregunta. Es decir, vemos que No. existen tiempos muy prolongados, pero Sí. es por las características que tiene el esperma en qué porcentaje o en qué porcentaje tiene que ver con las características que tiene el aparato reproductor femenino. Son las características del aparato reproductor femenino porque es quien va a alimentar esos espermatozoides, ¿ok? Sí. Claro, también no puedo descartar que los espermatozoides vienen más fuertes de esas especies, o sea, vienen con más aguante, ¿ok? ¿Sí? Menos vulnerables, por decirlo, ¿sí? Pero el tracto reproductor femenino es quien va a alimentar. Si hay suficiente nutriente para esos espermatozoides, puede durar mucho tiempo. Ujú. ¿Sí te queda claro, Sí, Roberto? sí, bastante. Y Ok. por ahí preguntan que cómo es que la hembra hace la selección del blastocito que quiere conservar y cuál no. Ah, esa es una buena pregunta y eso es un tema de investigación. ¿Cómo le hace la hembra? Pues su organismo detecta las características que trae ese blastocisto. Supongo que por presencia de proteínas, eso es bien importante, detectan las proteínas, detectan los carbohidratos, bueno, enzimas son proteínas, las detecta el tracto de la hembra y ahí detecta si de veras es un blastocito fuerte, sí que va a sobrevivir, digamos, que es el objetivo final de todo esto, ¿sí? Sí, Eso maestra. detecta el tracto de la hembra, la presencia de determinadas proteínas, principalmente. Ok, esto ya lo vimos. ¿No hay preguntas? Bueno, la superfetación, bueno, pues es muy interesante. Se ha estudiado en los osos, ha sido del estudio más reciente. Hay dudas. Hay quien dice, pues yo no lo encontré, pero hay otros que ya en artículos muy recientes ya publicaron que sí, que el oso negro, el oso polar tienen superfetación y paternidad múltiple, ¿ok? Y bueno, las explicaciones pues son bastante lógicas, ¿no? Proteger a la camada, sobre todo, ¿no? Bueno, y nos faltaba el último retraso que habíamos descrito, que es el desarrollo embrionario. Si la gestación es muy prolongada, se hace prolongada, se puede hacer más lento el desarrollo post-blastocito, o sea, ya en gestación. Si ya una vez implantado,
Si las condiciones medioambientales están muy difíciles, entonces hay especies que hacen más lento el desarrollo de este embrión. Ya no es el blastocito, ¿de acuerdo? Ya está implantado, ya se formaron las mesodermo, ectodermo y endodermo para formación de órganos, pero eso se hace muy lento, se sigue haciendo, pero muy despacio, para encontrar mejores condiciones del medio ambiente para que nazcan las crías. Eso se ha visto en roedores y se sospecha que leones marinos australianos, pero bueno, esos están muy lejos de nosotros como para que podamos investigarlos, pero sí podemos buscar artículos acerca de las investigaciones de estos animales, ¿ok? Y en roedores también se ha visto que se da eso, pero esto lo han visto en laboratorio. Los roedores casi siempre se estudian en laboratorio, ¿sí? Hay otro tema de la reproducción que mencioné, que es el cuidado parental. Todos saben que existe el cuidado materno, o sea, que la madre cuida a las crías. En los mamíferos es muy común que las madres les dan leche, las acicalan, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero también tenemos casos de cuidado paternal, o sea, es el cuidado biparental, madre y padre. En mamíferos siempre está la mamá en cuidado maternal porque pues les da leche a las crías, pero el cuidado paternal también se da en algunas especies. Hay el indirecto que se da en muchísimas especies, que es cuando el macho vigila los límites del territorio donde la hembra está criando a las hijas, me faltó la I. Está vigilando los límites del territorio para que no haya ningún intruso que pueda atacar a su camada. Está defendiendo los recursos de alguien que llegue a robarse los recursos que tienen ahí para la alimentación de la camada, y además le va a llevar alimento a la hembra. Este es el cuidado parental indirecto que tienen varias especies de mamíferos. Se dice que hay una relación entre la monogamia y el cuidado parental. Hay especies monógamas dentro de los mamíferos y se piensa que los padres monógamos van a ser los que van a presentar el cuidado paternal. No está probado, solo es una sugerencia. En el lobo gris, por ejemplo, se ha visto que, y el coyote también, el macho regurgita alimento hacia a la madre, le trae alimento y se lo regurgita a la madre, y después del destete va a regurgitar alimento también a las crías. O sea, la madre cuando está lactando ella a sus crías no va a permitir que el macho les dé alimento, pero él sí le da alimento a ella, regurgitando el alimento, ¿sí? Y cuando la hembra ya desteta a las crías, entonces el macho ya les trae el alimento, y cuando la cría tiene hambre, le lame los labios al macho y regurgita el alimento. Esto incluso se puede ver en perros también, ¿eh? Pero bueno, la gente piensa que vomitó la mamá y sacan a los cachorros que de 3 semanas y por supuesto se van a morir, ¿verdad? El cuidado paternal directo ya incluye juego, enseñanzas, acicalamiento, y entonces se ha visto, por ejemplo, en el cuatí, en el zorro de orejas de murciélago, en los lobos también se ha visto que juegan, bueno, los enseñan a cazar, los enseñan a alimentarse de sólidos, algunos les traen ya las presas cazadas completas y les enseñan a comerlas, otros les traen las presas vivas, en fin, varía mucho de la especie. Y otros pues juegan mucho con las crías, las acicalan, ¿sí? O tienen lo que se llama, para la temperatura, también los papás se envuelven con las crías para protegerlas del frío. Este es el cuidado paternal directo, ¿sí? Y esto pues ayuda mucho al desarrollo de las crías. Bueno, y también estábamos hablando de la agresión que se incrementa muchísimo durante la crianza. El macho tiene muchas peleas por defender a las crías o el territorio. Las hembras también incrementan la agresión y también van a pelear por defender a las crías. Más que el territorio, van a defender a sus crías si alguien se les acerca, ¿sí? Las hembras. Y esto pues en las hembras parece ser que no es tanto la testosterona, sino que en las hembras la misma progesterona que estuvo alta durante la gestación va a provocar esta defensa de las crías. En los coyotes se ha visto en los machos que la testosterona se incrementa durante la época de crianza y se ponen muy agresivos defendiendo a sus crías. Ahora, algo muy interesante, y esto no lo encontré, no lo he encontrado porque he hecho una revisión muy grande de años ya de las características reproductivas. En el lobo gris se incrementa la prolactina en el macho,
La prolactina, si ustedes saben, es una hormona proteica, no es esteroide, que es secretada también por la hipófisis posterior, esta no por la adenohipófisis, ¿ok? La secreta la hipófisis posterior al final de la gestación en las hembras, y esta prolactina induce la conducta materna, la construcción del nido y prepara la glándula mamaria y induce la secreción de la leche. O sea, la fabricación de la leche, la responsable es la prolactina. Bueno, pero en las hembras. Resulta que en los machos de lobo ya se hicieron estudios, hicieron análisis de sangre y encontraron que los machos también en el último tercio de la gestación de su pareja, de la hembra, tienen elevada la prolactina, estos machos, y estos machos también, como vimos, tienen conducta paterna. Entonces, muy interesante que en los machos se secreta del lobo, se secreta la prolactina. Y yo quiero decirlo, no estoy segura que solamente en el lobo, que no sea exclusivo de él, sino otros que tienen, otras especies que presentan conducta paterna, secreten la prolactina. ¿Ok? Esto es un punto muy interesante. ¿Preguntas? Porque Sí, se supone, sí, era de 2 horas la práctica, pero yo en general terminé, pero estoy dispuesta a todas las preguntas. sí hay una pregunta. Dice que, ¿qué dificultades representan estos procesos de implantación retardada en la reproducción en zoológicos y con qué frecuencia se dan estos lugares? Se dan, Ajá, supongo, en estos lugares, sí o se sea, en da, los zoológicos. sí se da, hay estudios hechos en zoológicos. Es más fácil estudiar este tipo de especies en zoológicos que en vida libre, ¿ok? ¿Y, y Este, presentan alguna dificultad? O sea, no, el hecho ningún, de que existan estos procesos de implantación retardada generan problemas en los zoológicos, en programas de no. conservación. No, te explico. Bueno, estoy hablando de zoológicos que actualmente, por fortuna, muchísimos zoológicos están ya convertidos en centros de conservación, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú vas a zoológicos que trabajan en especial, a mí me tocó ver uno que trabajan con la zorra fennec. La zorra fennec no tiene esto de la diapausa, porque los cánidos no la tienen. Pero bueno, no importa, tiene otras características. Tenían un área específica para la zorra fennec, ¿sí? Y ahí la monitoreaban con cámaras, con observación directa, les hacían Bueno, ¿cómo se miden las hormonas, por ejemplo? Las hormonas se miden por métodos indirectos, no se saca sangre, porque el estrés que tú provocas, solo la prolactina sí tuvo que hacer a fuerzas, pero bueno, el estrés que se provoca en sacarle sangre a los animales para medir las hormonas esteroides no vale lo que estás haciendo. Tú no puedes sacarle a una hembra para medir, por ejemplo, la diapausa, cómo están los niveles de hormonas durante la diapausa, si es que tiene altas las hormonas la hembra, ¿cómo lo sabes? Tendrías que sacar sangre por lo menos cada 3 días cuando mucho, ¿sí? No puedes hacer eso porque estás estresando a la hembra y el estrés va a provocar probablemente que pierda a todos los blastocitos que tenga ya acumulados. Entonces, lo que se hace es medir las hormonas por métodos indirectos. Esto se puede hacer con las hormonas esteroides, nada más con las esteroides. Entonces, tú puedes tomar orina. Esto es muy fácil en lugares donde hay nieve, porque lo que hacen es tomar el pedazo de nieve donde orinó el animal. En la tierra es muy difícil, pero sí lo puedes hacer en heces fecales. Ok, en las heces fecales las recoges sin molestar a los animales, las más frescas posible, y haces una extracción de las hormonas esteroides a partir de las heces fecales. Y ya que extrajiste las hormonas, sacaste las hormonas de las heces, que es un procedimiento que ya puede ser con etanol o metanol, ¿sí? En fin, ya es un procedimiento de laboratorio más sofisticado. Sacas en el metanol, etanol, sacas las hormonas esteroides de las heces, eh, las pasas por centrífuga, lo que tú quieras, y después en un kit de ELISA, antes era radioactividad, ahora es un kit de ELISA, tú mides las concentraciones de las hormonas, de manera que el animal ni se enteró que estás midiendo las hormonas. Eso es muy fácil hacerlo en zoológicos, es muy difícil hacerlo en vida libre, ¿sí?
porque conseguir las heces fecales frescas en vida libre, yo quiero saber cuánto tiempo se va a tardar el investigador en encontrarlas, en que todavía estén frescas, etcétera. Entonces se hacen zoológicos. No se han encontrado problemas, dificultades en estos procesos, como en la diapausa, en zoológicos. De hecho, por ejemplo, en el mink se hacen estudios todo el tiempo en cautiverio, porque el mink les interesa mucho en Europa y Estados Unidos para la producción de pieles, por desgracia, ¿sí? Entonces ahí le estudian muchísimo. Pero bueno, los zoológicos ya son centros de conservación, entonces hay áreas muy específicas para las especies que están en estudio o en reproducción. Las aíslan normalmente, no hay público que las moleste, se trata de disminuir en lo más posible y de perturbar al animal. Sí, ya es otro el concepto de los zoológicos ahora. De los que yo he conocido, zoológicos, muchísimos. En México, sí, muchísimos. Y en Estados Unidos. Y les digo, cada vez están mejor como centros de conservación. ¿Ok? No hay problemas. Ujú. Bueno, Ok, muchas gracias, maestra. Y hay otra pregunta. ¿Por dónde secretan la prolactina los machos de lobo? ¿Y a qué se refiere solo a la conducta? a ver, la prolactina se secreta siempre por la neurohipófisis. Puedo regresar, ¿no? A la anterior. Aquí está. Les había dicho que teníamos la hipófisis posterior o neurohipófisis y la hipófisis anterior. Que esta flechita salió mal, no es mi culpa. La hipófisis anterior es esta, ¿sí? Y la hipófisis posterior es esta. La hipófisis anterior está conectada con muchísimos núcleos hipotalámicos, como en el área preóptica del hipotálamo anterior, el núcleo arcuato, del hipotálamo ventromedial, por ejemplo, que el ventromedial también para conducta sexual femenina, etcétera, viene para acá, sí, para acá, hacia la adenohipófisis. Pero tenemos unos núcleos, que es el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico. Esto es SO, núcleo supraóptico, núcleo paraventricular, está en inglés, que van a mandar sus axones directamente a la neurohipófisis para secretar, esa es otra hormona, la oxitocina, ¿ok? La que le llaman ahora la hormona del amor. Bueno, esa está involucrada en la salida de la leche, en la eyección de la leche. Ahorita les platico eso. Pero volvemos a la pituitaria anterior. La pituitaria anterior, lo que le informa al hipotálamo es la secreción de un factor inhibidor de la prolactina. La prolactina está inhibida todo el año. Pero en cuanto viene la gestación en las hembras, y en el caso del lobo, la hembra está en la gestación avanzada, huele las hormonas, las feromonas que están en esa época secretando la hembra, y esto va a estimular, la vía olfativa está muy involucrada en todo esto, va a inhibir el factor inhibidor de la prolactina, y entonces la misma hipófisis anterior va a empezar a secretar prolactina en el macho. Ojo, el macho está activado esto por el sistema olfativo, ¿sí? El sistema olfativo, el macho huele las feromonas de la hembra y eso va, por supuesto, va a la amígdala cerebral. La amígdala codifica de qué viene ese olor y lo manda por vía olfativa, viene de la vía olfativa, lo manda al hipotálamo y el hipotálamo es el que va a inhibir el factor inhibidor de la prolactina para que se secrete la prolactina. Un poco complicado, pero es a través de la hipófisis, igual que en la hembra. En la hembra lo que induce la secreción de prolactina es la disminución de la progesterona, que empieza a disminuir a final de la gestación y empieza a incrementarse la prolactina. En el macho es vía olfativa, que va a amígdala, hipotálamo, y entonces se secreta la prolactina. Y hay otra pregunta. Ajá. Estos mecanismos de selección de esperma y ovocitos se ven disminuidos en la crianza en cautiverio al proveerles un ambiente favorable, o aún así se da al ser necesario para seleccionar los mejores genes. Exactamente, va a seguir siendo necesario porque a veces los genes, no por estar en cautiverio, están mejores. Puede estar mejor la alimentación, mejor la protección contra perturbaciones humanas, por ejemplo, que son las peores, etcétera.
Eso puede estar muy bien en el zoológico, pero la genética es la genética. Esa está bien, digo bien o mal en todos lados, en libertad o en zoológicos. Eso no tiene que ver con el zoológico, ¿ok? Y entonces, y entonces los mecanismos de selección no se ven disminuidos o no ha habido No, evidencia de que se vean no, disminuidos no, dado la calidad de alimento, de no, refugio, de no, no. disminución de Incluso, estrés. incluso les digo, esto está hecho principalmente en cautiverio, estos estudios. Sí, preguntó un Daniel algo de la fertilización retardada. ¿Qué determina la calidad de espermatozoide? Pues la genética en muchos casos. Y hay una anterior, el proceso de fertilización retardada se verá afectada por el pH de la hembra. Eso es otra pregunta interesante. Probablemente sí. El pH de la hembra tiene mucho que ver. De hecho, en algunas especies hasta para el sexo que va a traer la cría, porque va a favorecer que sobrevivan espermatozoides de un sexo y no del otro, por ejemplo, ¿no? Depende del pH, ¿sí? Entonces sí, es muy posible que el pH de la hembra también tenga que ver, ¿ok? Tiene que ser un pH muy adecuado para poder almacenar los espermatozoides. Pues solo sería preguntar a los asistentes si tienen alguna otra pregunta. ¿En qué especies hay más campos de investigación sobre reproducción actualmente en México? Mira, en México se están haciendo muchos estudios de reproducción en lobos. Bueno, muchos no. Se están haciendo estudios de reproducción en lobos y de estrés sobre todo, ahorita. Porque la reproducción está ya muy descrito de estrés, pero estrés también afecta a la reproducción. Entonces también se están haciendo estudios de estrés. En murciélagos también están haciendo estudios, bastantes estudios de reproducción, ¿sí? Principalmente, ¿sí? Ahora, en laboratorios así de investigación básica, trabajan muchísimo reproducción en roedores y en lagomorfos. Ahora, yo les recalcaba mucho las especies que hay en México. Es muy triste y se los digo. Cuando estuve haciendo la revisión, todas las investigaciones de reproducción, por ejemplo, en el oso negro, están hechas en Estados Unidos y nosotros tenemos muchísimo oso negro en el norte de México, en Coahuila, en Tamaulipas, en Nuevo León, y los estudios se hacen en Estados Unidos. Algo se hace en la Universidad Autónoma de Querétaro, pero no es así como mucho, pero algo se hace, ¿sí? No sé en la UAP de Puebla, porque tienen un buen departamento de biología, pero conozco a los botánicos ahí, si están haciendo algo de reproducción, de investigación de reproducción, pero pues yo se los pongo a ustedes en la mesa y si los que están estudiando, pues pueden ir viendo aquí que les interesa, ir viendo quién, o hacerse un posgrado con los que lo hacen fuera, o aquí ver quién lo hace, ¿no? Si hacen algo en la UAP, en la de Querétaro les digo, hacen algo también, en la UNAM hacen algo, en la UAM hacemos algo de reproducción, ¿sí? Y estrés también. Claro que el estrés afecta a la reproducción, entonces, pues es muy importante conocer el estrés de las especies. Sobre todo, bueno, a nosotros nos interesa porque como está el programa de reintroducción, pues es importante saber cuáles animales son más estresables que otros para poder ser reintroducidos en el medio natural. Entonces, eso es otra historia, ¿ok? Que destacar que la maestra es bióloga, pero bueno, vamos a ver esta pregunta más enfocada un poco quizá a la clínica, pero vamos a Ay, ver. Tengo un perro que tiene 5 años sin cruzarse. ¿Se puede presentar algún problema si no lo hace nunca? Todavía no lo he castrado. según yo no, pero que eso lo tiene que contestar un veterinario. Sí, digo, sé que está más enfocada a la clínica y pues destacar que en los procesos naturales o en la vida libre, pues situaciones de tan larga duración sin llevar un proceso reproductivo es bastante extraño, ¿no? Sí, claro, en vida libre sí es extraño. Yo conocí un perro que nunca se cruzó y no tuvo mayor problema de salud, ¿eh? Ninguno. Sí, por eso iba la pregunta, pero eso te lo digo así domésticamente, ¿no? Sí, necesitaríamos consultar a un especialista Sí, clínico sí, veterinario. sí, porque yo de clínica de perros lo único que sé son errores que he visto, que si tienen embarazo psicológico, no existe el psicológico, es una pseudo gestación obligada, que si tienen
eso es en las casas, no en las veterinarias, que si vomitó la mamá y las crías se comieron el vómito, guácala, vámonos a llevar a las crías a una veterinaria que los cuiden, ya no lo aguanto aquí esto. Eso es parte de lo que tienen de lobos, bueno, son primos hermanos, casi hermanos, de regurgitar el alimento a las crías, ¿no? Entonces, y no es vomitada, obviamente ya saben que se macera en el hocico, se muele en el hocico y se lo guardan aquí del ladito y luego se los pasan a las crías, ¿no? No está del estómago con los ácidos, no, tampoco. Pero hay mucha ignorancia, pero eso es lo que yo sé de perros. Recuerdo, hay una pregunta, pero no entiendo bien a qué se refiere. Bueno, a ver, es que la anterior es, ¿y hay algún medio para poderles quitar el estrés? Pues Enriquecimiento mira, ambiental, supongo, ¿no? a ver, a ver, los zoológicos han mejorado mucho ese asunto del estrés, y bueno, los que yo conozco, obviamente hay zoológicos escondidos en el planeta que deben estar mal, pero me refiero a los grandes zoológicos han mejorado ese asunto, tanto que la reproducción ya se ha incrementado mucho en los zoológicos, ¿sí? No, mira, no se les quita aunque hayas mejorado el medio ambiente, lo que dije hace ratito, hay especies que algunos individuos son más estresables que otros, que ya traen el estrés inherente, como las personas también, ¿eh? Entonces, eso no hay modo de quitarlo, no hay modo. De hecho, por ejemplo, en los lobos reintroducidos hay anécdotas muy curiosas, unos que están estresadísimos y todo el tiempo están con la cola bajada así y chiquitos con miedo, algunos. Y hay otros que son unos cínicos y parecen perros que ven un ser humano y van buscando a ver si les va a dar aventar comida. Y esos de estrés no tienen nada, ¿no? Entonces, son unos más estresables que otros dentro de la misma especie. Y eso sí, no hay modo, ¿eh? No hay modo de quitárselos. O, por ejemplo, los veterinarios, ustedes sabrán, hay razas de perros que son mucho más estresados o estresables que otras razas. Y eso varía mucho según la raza y tampoco los puedes consentir mucho, pueden dormir en almohadas de plumas, a darles el mejor alimento y no les vas a quitar el estrés a esa raza, ¿ok? Es genéticamente predeterminado el estrés ahí en esos casos. A lo mejor pues Y, es culpa de las razas que han hecho tantas mezclas de distintos animales, ¿no? y pregunta María, ¿qué recomendaciones podría dar para al trabajar en el monitoreo de hembras gestantes en grandes felinos? En cautiverio, me imagino. Sí, en cautiverio. Ok, mira, normalmente para monitorear la gestación se usa la progesterona, pero si estamos hablando de animales que tienen pseudogestación, pues la progesterona no te va a servir de mucho. Entonces, hay estudios ahora, pero están hechos en otras especies, pero bueno, de una hormona que se llama relaxina, que la puedes sacar y vas monitoreando la gestación. En realidad, eso es lo que es más adecuado para estudiar gestación si son animales con pseudogestación. No puedes usar la progesterona. En felinos la reproducción es muy complicada en cautiverio, muy complicada. Por ejemplo, en el guepardo, por más de que aquí en México no, por supuesto que no tenemos ni guepardos, ¿no? Pero en los países donde pueden trabajar con el guepardo, por más que han hecho de fertilización in vitro, inseminación artificial, etcétera, no han logrado que los guepardos se reproduzcan en cautiverio y en vida libre, complicadísima también su reproducción. O sea, se nos están acabando los guepardos realmente. Ujú. Y ahí sí no hay modo, ni modo de cómo monitorear la progesterona, porque puedes sacarla, pero no lo sé, no lo sé. En los felinos es muy complicado, los grandes felinos, para reproducirse. Ujú. Hablamos de los grandes felinos. Parece que el jaguar un poquito más ya ha sacado las hormonas esteroides sexuales en ese, sí, en el jaguar sí. ¿Cuáles podrían ser los factores por los que la reproducción de guepardos en cautiverios sea un fracaso? No se sabe, fíjate, si se supiera, dejaría de ser un fracaso. En el momento que se sepa, va a dejar de ser un fracaso. Porque todo lo que ha funcionado con otras especies no funciona con el guepardo. Quizás sea falta de conocimiento, quién sabe. Por ejemplo, el lince ibérico está muy estudiado. Y les digo, los españoles se pelean por trabajar con el lince ibérico en cautiverio, en libertad, etcétera, pero el lince ibérico, pues no tiene grandes problemas de reproducción, ¿verdad? Sí de cacería, porque esa es otra cosa.
a otro punto que no nos corresponde en este tema. Los cazan, la cacería furtiva, están matando linces porque son bonitos, porque los disecan, están matando lobos porque son preciosos. Aquí en México no se permite, bueno, cárcel segura si matan un lobo y los siguen matando. En Estados Unidos ya están cazando lobos en Yellowstone, unas salvajadas, porque son bonitos, porque los disecan, son trofeos, ¿no? Pero pues ese es otro tema. Preguntan, en los lobos mexicanos, ¿qué estrategias han seguido para obtener mayor éxito reproductivo? Mira, los lobos mexicanos, como decía yo hace rato, los encierros son súper buenos para la reproducción. Los aíslan. Si hay un zoológico cuando se está la época reproductiva, van a ver una cinta amarilla de peligro, de esos de peligro, para que no pase ahí la gente. Hubo experiencias desagradables en un zoológico, no voy a decir dónde, porque el presidente municipal decidió llevar a todos los niños del Día del Niño de los municipios de alrededor de la capital en camiones. No, el gobernador, no fue el presidente municipal. Y entonces llegaron cientos de camiones, cientos de niños que pasaban por el encierro de una pareja de lobos que estaban reproduciendo y fue un desastre. O sea, los lobos, la loba enloqueció de estrés, entonces sacaba una cría y corría con la cría en el hocico para buscar dónde ponerla y protegerla y luego la abandonaba por ahí y regresaba por otra. Fue terrible. Sobrevivieron las crías porque entraron por ellas los veterinarios del zoológico y las criaron con biberón porque la hembra ya de a tiro tan enloqueció que no sabía ni dónde estaban sus crías ni les iba a dar leche ya. O sea, hasta la leche perdió por culpa del ser humano. Entonces eso ya se evitó. Entonces primero hicieron obras al encierro para que ya los niños no pudieran ir con su vaso de refresco, su bote de agua o de refresco a golpear la reja y a aullar. Eso es fatal para los pobres lobos. Y luego cambian a los lobos de encierro en la época reproductiva y se los llevan a un encierro en el que no hay público, por ejemplo, ¿sí? Esas cosas han ido mejorando. Entonces se ha logrado, se pide que no tengan los cuidadores el radio a todo volumen en la época reproductiva y se aíslan mucho del público, que el público es el principal factor de... Los que critican a los zoológicos son el principal factor de estrés para los animales en encierros. O luego en Monterrey construyeron el estadio de fútbol junto al zoológico de La Pastora y ahí acostumbran, pues son regiomontanos, a echar muchos cohetes en los partidos de fútbol en gran fiesta y los cohetes lastiman mucho a los cánidos, los oídos se los lastiman mucho, se ponen aterrorizados. Entonces el estrés de esos lobos pues se fue a las nubes de todo el zoológico. Entonces se pidió que no se permitieran los cohetes dentro del estadio, ¿ok? Entonces pues es un trabajo todo el tiempo. Una pregunta un poco más básica, ¿qué es la endogamia? ¿Qué nos podría comentar de la endogamia? La consanguinidad, cuando se han cruzado muchos parientes entre sí, que se hacen cruzas entre familiares. Yo dije evitaba la endogamia en el caso de la supresión reproductiva en grupos familiares para que las hijas no se cruzaran con el papá o los hijos con la mamá. Bueno, los hijos también se suprimen, pero esos son más grandes su reproducción. Es decir, para evitar que se crucen con los padres, ¿sí? Que se apareen con los padres de manera que nazcan crías consanguíneas endogámicas, que forma una endogamia ya de los mismos genes en varios, se repiten los genes, que como todos sabemos, pues no es lo mejor. ¿Qué pasa si se cruzan los padres? ¿Tendrían problemas las crías? Bueno, pues es parte de la endogamia. Es parte de la endogamia y no se sabe exactamente. Se hicieron estudios, hay mucho cáncer nasal en lobos. Se hicieron estudios pensando que tenía que ver con endogamia y resulta que no. Los efectos parece ser que pueden ser a muy largo plazo, ¿no? Porque tiene que haber una variabilidad genética, que es lo que en los programas de recuperación de las especies, que son muchos, se hacen, no crean que se liberan así nada más los de los zoológicos, se hace todo un estudio de la genética de todos los lobos, cálculos de consanguinidad promedio, qué tanto está representado un animal en el grupo para no juntarlo con el de otro de grupo que sea pariente, que no sabían que era tan pariente, pero esto ya se tiene en los modelos y se va actualizando cada año en todas las especies que están en programas de recuperación. Y entonces cuando van a liberar, se van a liberar a familiares que no sean parientes para tratar de que haya. Y cuando se liberó una familia, que no haya endogamia, si liberó una familia, lo que se trata de hacer es que otra familia que se vaya a liberar el siguiente año
se haga no muy lejos de esa familia para que ahí pueda formarse un tercer grupo, que ya sucedió aquí en Vida Libre, y ya no sean parientes tan cercanos, ya no van a ser otra vez hermanos con hermanas y eso, sino que encuentren otros miembros de otra familia y se vayan dispersando, haciendo sus familias, que eso es un trabajal, pero sí, sí está resultando. Y en Estados Unidos ha resultado bastante bien. En Estados Unidos han liberado lobo mexicano en Arizona y Nuevo México. Y luego aquí, por ejemplo, han hecho liberaciones de jaguar en el sureste. Pero como es un animal solitario, no se libera en grupos familiares, se libera un hembra o un macho, así, para que se junten, se encuentren. Varía mucho, son en grupos solitarios, pero todas las liberaciones son así. Son muy cuidadas qué animal se libera, cómo está su genética, etcétera, sus antecedentes, su estrés, etcétera, ¿sí? Mira, Salieron unas preguntas. ¿Mm? sí hay muchísimas preguntas que van surgiendo y básicas porque, bueno, en el área de la reproducción es una parte que poco se conoce, como acaba de mencionar la doctora. Entonces, realmente me sorprende toda esta parte de cómo es el proceso de reproducción y liberación de los animales, ¿no? Para dar continuidad a su progenie. Se supone que para la reintroducción de estos animales a su hábitat, pues también tiene que haber un control. Entonces, Claro. ese Ujú. seguimiento que se les da, ¿cómo es el seguimiento? Ah, bueno, es todo un equipo. El que se encarga de la liberación, o bueno, la introducción, es la Universidad Autónoma de Querétaro. Es todo un equipo porque van por los lobos a los encierros de preliberación o de rehabilitación, que son encierros donde no tienen contacto con las personas, con seres humanos, son encierros muy grandes, donde les dan de comer presas libres, o sea, por un lado meten presas libres, pero los seres humanos no están ahí, o sea, los animales están lejísimos cuando llega el ser humano, a darles presas libres para que aprendan a cazar las presas que ellos podrían encontrar en el medio silvestre, ¿ok? Que nada de darles carne de cerdo ni darles carne de borrego, porque seguro se van a ir sobre los cerdos y los borregos de las rancherías, ¿no? Eso estoy hablando de mi caso, del de los lobos, ¿no? Pero es un ejemplo. Ya una vez que el animal está rehabilitado, los de la Universidad Autónoma de Querétaro van a los encierros de rehabilitación a recoger a esos animales que ya están probados, rehabilitados, y se los llevan en unas cajas de madera, que ahora ya no, antes eran las Kennel, pero ya las líneas aéreas piden que sean de madera. Se los llevan a la zona de liberación en el norte de Chihuahua, y ahí los liberan, les abren y los dejan salir. Hay unos encierros de liberación que son carísimos, que Estados Unidos los usa, pero aquí no hay presupuesto. Estados Unidos alguna vez nos donó, ahora ya no, pues no hay para nada. Que son, o sea, los lobos salen dentro de un encierro de preliberación que tiene como rejas, pero las rejas son rompibles, los lobos los pueden romper con el hocico. Entonces, después de 2 o 3 días, sale el lobo y ya se liberan. Y como van en grupos familiares, se liberan todos por por el lugar que rompió el primero. Y ya se van al campo libre, pero están un ratito, digamos, ahí como adaptándose, lo ven como adaptación, ¿no? Y luego hay, por supuesto, estudiantes que trabajan, o ya recién egresados, que trabajan con esta gente de la Universidad de Querétaro, que están viviendo ahí en el pueblo y tienen temporadas para subir y tienen radiocollares los animales, ¿sí? Entonces son radiocollares satelitales, entonces suben con las antenas y por ahí van detectando por dónde andan los animales. Y además se pusieron cámaras trampa en los árboles y también ahí se han podido grabar muchas veces las crías. Ya hay crías porque se ven las crías, esas no tienen radiocollar, obviamente. Entonces se pueden ver las crías en las cámaras trampa, como el Puma que salió en mi presentación, fue de una cámara trampa que puso Roberto durante su proyecto de maestría. Entonces, estas cámaras trampa van mostrando y van recogiendo, obviamente, las tarjetas, estos muchachos que suben, y ya viendo las fotografías, ¿no? Entonces, un monitoreo radiosatelital y por medio de cámaras trampa. Hay reportes de ganaderos de que vieron lobos, entonces también se toman en cuenta esos reportes. Por ejemplo, hay un ganadero que dijo: está en mi rancho una pareja de lobos, pero ustedes los voy a conservar, ustedes no pueden entrar. Nadie puede entrar a mi rancho.
Entonces, pues ahí estaba la pareja de lobos reproduciéndose en el rancho del señor. Pero bueno, mientras no los matara, pues estaba bien, ¿no? Es una zona muy difícil porque es una zona narco. Pues tuvieron que llegar a un acuerdo para qué época del año pueden subir a monitorear a los lobos y qué época ni se aparecen por ahí. Y ahí todo ha funcionado sobre ruedas, nadie ha tenido problemas con eso. Ujú. Pero sí es un trabajo terrible, ¿eh? Y luego en el sureste han liberado jaguares. En Campeche, en Quintana Roo, uno por uno, porque como es solitario no les surge hacer grupos familiares, pero hacen lo mismo, la endogamia, la rehabilitación para poderlos liberar. Y muy cara, la liberación es muy cara. Y aquí hay una pregunta que me parece sí muy relevante porque dice, la crianza realizada por médicos veterinarios en animales silvestres puede conducir o nos puede llevar a algún problema en su conducta natural al Si están, realizarlo en cautiverio. no, si están rehabilitados, como dije, en los encierros de rehabilitación o en zoológicos que tienen áreas especiales para que no esté en contacto con el público y eso, no va a haber problemas. Pero siempre son Entonces, animales que tienen que rehabilitar, ¿eh? tendría que estudiarse bastante bien las condiciones, ¿no? En las que Bueno, realizan estos procesos. para elegir las zonas para liberar animales, eso es muy especial, no los puedes liberar en cualquier parte. O sea, imagínate liberar lobos en Popo, pues no, en el volcán, pues no, ¿verdad? No se puede. O sea, tienen que ser zonas muy estudiadas donde haya aceptación social, poca presencia humana, poca presencia de ganado, suficiente presa libre para que los animales, si son depredadores, los animales encuentren alimento. Si son herbívoros, pues tiene que ver con si hay suficiente alimento para los herbívoros. Es decir, son estudios que se hacen en las zonas, se hacen prospecciones de las zonas hasta que se elige la zona, pero tienen que ir a hacer encuestas a las personas de los poblados, de las rancherías, a ver si aceptan al lobo, a darles cursos para aceptar al animal o al jaguar, de explicarles, hay un seguro ganadero, si el depredador se come a un borrego, pues le pagan el borrego al señor, siempre y cuando el señor traiga los restos del borrego. Y se especifica por expertos las mordidas si corresponden al jaguar, al lobo, al coyote o a quién, ¿no? Todo eso, pues eso es muy caro, pero todo eso se tiene que hacer. Y el seguro ganadero existe. No me preguntan de cuánto porque cambia cada año, pero andaba como en 15,000 pesos. Y la última pregunta, ¿cuáles son las principales causas por las que las madres rechazan a sus crías? Ah, es muy buena pregunta. Mira, ahí hay un conejo amarillito corriendo. Yo lo viví mucho con conejos de laboratorios, es terrible. Es una patología, obviamente. Bueno, el infanticidio es un punto que existe en las especies. Y en algunos casos se da por estrés, cuando es infanticidio, cuando se comen a las crías, o los rechazos, pues a veces no se sabe por qué las madres rechazan a las crías y son las crías que son criadas con biberón y no son crías muy liberables porque están habituadas al ser humano. Si el ser humano las crió con biberón, pues no funcionan para las reintroducciones, pero no se sabe realmente por qué. En las hembras de laboratorio que tuvieron las conejas, según yo, era estrés porque se comían a todas sus crías todo el tiempo. Pero en vida libre y en zoológicos no se sabe por qué las rechazan. Ok, pues creo que con toda la información que nos da, adicional a lo que vimos el día de ayer, vemos que todavía tenemos mucho labor por generar conocimiento, por generar proyectos de investigación. Seguimos en pañales en México. Entonces, parte de realizar estos foros Ujú. es abrir la inquietud, abrir a los estudiantes actuales el panorama y ver que pueden, aún hay mucho por hacer y que pueden tener contacto con investigadores de altísima calidad, como lo fue el doctor Erwin, como lo es usted, Ay, para gracias. empezar a desarrollar nuevo conocimiento y también ver que aún nos falta bastante. A Entonces, no ver, sé si la... ¿Sí? y yo creo que es muy importante que lo hagan porque en las especies mexicanas, bueno, que hay en México, no las mexicanas, las que hay en México, los estudios de reproducción son muy pocos. Hay mucho de ecología, de
bueno, mucho hay de ecología, digamos, dónde están, cómo viven, tal, pero de reproducción no hay, de fisiología de la reproducción no hay. Lo poco que hay es pues lo que les enseñé yo del lobo que hicimos nosotros, realmente, del jaguar que hacen la Universidad de Querétaro y algo de la UNAM. Entonces, es importante que ustedes veterinarios, y ojalá en la BOA pudieran hacerlo, pues es su alma mater, trabajar con especies de México, ¿sí? Existentes en México. Sí, completamente de acuerdo. Sí. Y pues si la doctora, bueno, María pregunta que si algún zoológico o institución que recomiende para investigar este tema, quizá para una tesis. African, lo tienes a la vuelta. Yo creo que en African es buena opción y no Ok, implica pues, un traslado grandísimo para ustedes. y buscar Sí. vincular y colaborar con otros investigadores de otras instituciones, ¿no? El zoológico de México, de la Ciudad de México, pero son muy burocráticos, pero pues tienen ahí tratan de hacer algo de investigación, ¿no? Ahí trabajamos nosotros de observación de animales, ¿no? Y a veces hemos medido hormonas de ahí. Hemos trabajado en Saltillo, nos facilitan las muestras de los heces. En vida libre trabajó un profesor de la Universidad con el Cimarrón en Baja California, pero en contacto con la Universidad de Ensenada. Entonces, sí hay opciones. Ojalá lo pudieran hacer en la BUAP, sería maravilloso. No sé, perdón mi ignorancia, en la BUAP quién esté trabajando en investigación de reproducción, pero debe haber alguien, yo espero. Y si no, pues la pueden inaugurar ustedes. Pero África lo tienen al lado y tienen un buen de especies. Y yo creo que sí estaría, yo no lo conozco personalmente, pero yo creo que Fran Carlos Camacho estaría dispuesto. Siempre y cuando no perturben a los animales. Los zoológicos son muy estrictos en eso. Ahora, zoológicos en Estados Unidos, bueno, hay un zoológico en San Luis, Missouri, que tiene un departamento de biología de la reproducción impresionante. Ya lo quisiera una universidad aquí. Pues nada más cosa de contactarse, irse a hacer allá la maestría y el doctorado. Eso es un buen punto, nada más consíganse la beca, pero ahí y es gente muy linda, en el zoológico de San Luis, Missouri. Pues maestra, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Facultad de Medicina Veterinaria, el doctor Fernando Utrera, la doctora Claudia, el doctor Herminio y yo le hacemos entrega de una merecida, muy merecida constancia por su participación como ponente en el webinar en el ciclo de conferencias en fisiología aplicada veterinaria con el tema de biología reproductiva en mamíferos silvestres y destacarle que está inaugurando usted estos ciclos, ¿no? O sea, son los primeros ponentes en un ciclo de esta magnitud. Entonces, merecida constancia para usted y muchísimas gracias por su participación, por, por compartir su conocimiento. Encantados y ojalá de aquí salgan muchísimos inquietudes de proyectos, que Ojalá. se, que se cree un lazo ahora entre BOAP y GUAM para hacer grandes proyectos. Ay, ojalá, porque me encanta la UAP. ¿Mm? Pues entonces ahí está, solo falta que los chicos mantengan esta inercia que ya se está creando y lograr nuevas cosas. Ok, bien. Está bueno. Ok, pues entonces muchísimas gracias, maestra. Le haremos llegar la constancia y pues la facultad agradece a todos los asistentes, la Benemérita Universidad. La facultad agradece la participación a todos los asistentes. Agradecemos la puntualidad, agradecemos todas las preguntas que realizaron y esperemos que sea en bien para la universidad, para la facultad y pues para todos nuestros estudiantes y evidentemente para nuestro estado y nuestra nación. Gracias y hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós.